multinacionales y creo que hablo algunas cosas que nos pasa a todos, ¿no? Dentro de recursos humanos y tengo entendido que la mayoría de personas que están aquí son del área de recursos humanos, entonces me gusta mucho tenerlos aquí, ¿sí? Vamos a empezar con un tema súper importante que justamente es el tema del levantamiento de perfil, ¿sí? En el levantamiento de perfil hemos visto que es la parte fundamental en sí para el proceso de selección. Muchas veces nosotros tenemos dentro de cada empresa un manual de funciones de todos los cargos de la compañía, pero es importante que el levantamiento de perfil lo hagamos con cada manager de la posición, ¿sí? Esto quiere decir justamente que a cada manager le debemos decir, mira, vamos a levantar o vamos a hacer el levantamiento de perfil contigo. ¿Por qué? Para entender cómo es la persona, cómo es el nuevo líder de la posición o el manager de la posición, si en este caso hay un cambio, entender qué persona encaja con ese manager, igualmente entender cuáles son las competencias técnicas, el perfil blando que nosotros necesitamos para poder elegir un candidato idóneo. Y yo creo que esta es la parte fundamental para elegir al personal idóneo en sí. Sí, entonces hacer un buen levantamiento de perfil nos garantiza que nosotros hagamos un buen reclutamiento y que hagamos un buen proceso de selección. Por ende, muchas veces los managers nos dicen, sí, sabes que estoy ocupado, no te puedo dar una media hora de mi tiempo, una hora de mi tiempo y míralo en el manual de funciones y muchas veces pasa, ¿no? Pero en este caso sí debemos nosotros alzar nuestra voz y decir, mira, en este caso es unos 30 minutos que te voy a robar, solo es para entender el proceso de selección al 100% y buscarte el candidato idóneo. Y a nuestro cliente interno siempre debemos proponerle y asesorarle dentro de estas mejoras, ¿sí? Justamente nosotros debemos validar dentro de nuestro análisis, como les decía, la personalidad del manager. Igualmente, preguntar las competencias técnicas y personales que en ese momento necesita. Yo les cuento como mi experiencia. Yo he trabajado justamente en una multinacional de tecnología y yo soy del área de recursos humanos, soy psicóloga organizacional, entonces yo no tenía ni idea que era el tema de tecnología, en verdad no tenía ni idea justamente qué era un tema de hiperconvergencia, convergencia, qué era software, qué era un hardware, qué era SAP, qué era data center, yo no tenía ni idea, entonces me tocaba estudiar los perfiles, me tocó estudiar el giro de negocio y eso es lo que nos pasa a todos cuando estamos en el área de recursos humanos, ¿no? Si estamos en el giro de negocio de consumo masivo, de servicios, de tecnología, de salud, dependiendo del giro de negocio, nos toca estudiar los perfiles, nos toca hacernos expertos en esa área. Entonces, por eso es importante hacer ese levantamiento de perfil con el manager de la posición y preguntarle, ¿no? Y decirle, oye, ¿yo qué le puedo preguntar a ese candidato o a esa persona acerca de temas técnicos? Porque nosotros no somos expertos en ese tema técnico, pero sí podemos hacerles preguntas claves que nos den este tema de qué podemos indagar, aparte de indagar solo el tema personal, ¿no? Igualmente, siempre es importante dentro del levantamiento de perfil ver el tema de en dónde va a estar ubicado, en qué ciudad, el tema de la educación, de la experiencia laboral. Igualmente el género, el tema de la edad, en qué rangos a qué rangos, el tema de los horarios, cómo van a ser, si van a ser horarios extendidos, si va a trabajar fin de semana, entre semana, para entender la complejidad del cargo. Igualmente es importante asesorar a nuestro cliente interno o al manager de la posición en sí, asesorarle en los temas de que debe aplicar casos técnicos, de que debe aplicar ciertos assessment, de que debe aplicar tal vez una prueba pequeñita para nosotros poder validar ciertos temas que a veces se nos dificultan. Nosotros en sí, recursos humanos es la parte que se especializa en todo, ¿no? Que vemos diferentes perfiles y los especializamos en todo. O sea, si nos toca ver del ámbito financiero, lo hacemos. Si nos toca ver del ámbito operativo, lo hacemos. Si nos toca ver de un ámbito gerencial, lo hacemos. Entonces, por ende, el levantamiento de perfil es súper importante darle la relevancia que debería tener, ¿sí? Justamente es también importante ver las responsabilidades claves, ¿no? En este caso, dentro de las responsabilidades claves, preguntar qué funciones específicas va a tener la persona, qué va a realizar, cómo se va a desempeñar dentro de este cargo, para nosotros tener claro y poderle explicar al candidato claramente lo que nosotros estamos buscando, porque si nosotros no sabemos, no podemos transmitir eso a un candidato y nosotros somos la cara de la empresa en sí, nuestro primer filtro es el
tema de recursos humanos. O sea, recursos humanos es la cara de la empresa, es quien tiene que dar la explicación más detallada en sí de lo que va a hacer esa persona. Igualmente la oferta económica, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasaba que cada manager de la posición tenía justamente un presupuesto y el presupuesto que ellos tenían lo dividían para el año. Entonces, en este caso, muchas veces los managers de la posición lo que hacían era decir como, bueno, mira, me voy a ahorrar tal vez en la persona que voy a contratar, voy a pagar como un poquito menos o un poquito menos en este del ámbito salarial, creo que si vas a conseguir gente ahí. Igualmente, esto suele pasar, ¿no? Y siempre nos ponen así como en las imposibles de, ah, mira, yo solo puedo pagarle a esta persona esto. Y hay veces que dentro de recursos humanos mismos hacen una banda salarial y te dicen, solo yo puedo pagar este rango salarial. Pero por ende es importante conocer la oferta económica y también les voy a dar los tips y de qué vamos a hacer con eso para dar como una buena retroalimentación a nuestro cliente interno. Sí, igualmente conocer los beneficios. Yo no solo hablo de los beneficios monetarios, sino hablo de los beneficios de plan de carrera, hablo de los beneficios justamente de que esta persona se capacite, de que esta persona pueda crecer en la organización. Para mí ese es un beneficio súper importante y que muchas veces nos olvidamos dentro de preguntar, ¿no? En este levantamiento de perfil. Igualmente, como los managers son expertos dentro de sus áreas, preguntarles en qué empresas podemos hacer hunting, qué empresas te parecen que serían súper importantes para yo poder hacer hunting. Nosotros averiguamos siempre los giros de negocio, sabemos la competencia directa, pero tal vez otras empresas donde nosotros podemos buscar nuevos talentos, ¿sí? Entonces es importante esa parte también. Adicional a esto, sí, justamente es importante que nosotros tengamos un perfil pequeñito, ¿no? Un perfil pequeñito donde nosotros podamos hacer levantamiento de perfil. No es necesario que tengamos el manual de funciones, que son como 2, 3, 4, 5 hojas, donde nosotros nos hacen temas de auditoría con el manual de funciones, sino nosotros validar un perfil pequeñito donde esté, ¿qué? Los temas básicos, cuál es el cargo, la ciudad, la educación, la experiencia laboral, los requerimientos adicionales, en este caso si es hombre o mujer, en qué edad, el tema de la residencia, los horarios, la modalidad de trabajo, porque hay algunas empresas que tienen diferentes modalidades de trabajo o diferentes contratos, ¿no? El contrato eventual discontinuo, el contrato eventual, el full time, el part time, o sea, tenemos diferentes jornadas, entonces es importante obtener esta información clara para nosotros transmitirle a un candidato. Adicional a esto, transmitirle igualmente qué competencias técnicas necesitamos, que son únicas de la posición y que son conocimientos que la persona necesita, y igualmente las competencias personales, ¿no? Es importante saber la oferta económica, los beneficios, las responsabilidades claves y, como les decía, las empresas del sector para hacer hunting. ¿Y para qué nos sirve como este tema del perfil de requisitos claves? Como justamente ustedes tal vez me dirán, este tema nos sirve para ver y validar cuando se nos cae una búsqueda y empezamos a buscar 1, 2, 3, 4 veces y en sí el manager te dice, no, es que no quiero esa persona, no quiero esto. Entonces nos sirve para validar el perfil y para no equivocarnos en el perfil y estar como busca una vez, busca otra vez y no tener claro lo que me dijo el manager, lo que yo puse y los dos estemos claros en lo que estemos buscando. Entonces, cuando estamos en la misma sintonía, los procesos no se caen, pero cuando el manager le dice al otro manager y el otro manager te transmite a ti justamente esto tienes que buscar. Eso ahí es cuando se pierde la comunicación y no estamos en la misma sintonía, no estamos buscando justamente el mismo perfil. Por eso el levantamiento de perfil es lo más importante y tendríamos que hacerlo con el manager de cada posición. En sí, dentro de mi experiencia, yo tenía una gerente de recursos humanos que me apoyaba bastante, entonces esa gerente siempre me decía, no, ¿sabes qué? Hazlo directamente con la persona que va a manejar justamente esta posición o este cargo. Entonces, por eso es importante hacerlo dentro de este tema. Posteriormente, vamos a la fase de reclutamiento. Yo sé que todos hacen este tema de la fase de reclutamiento, pero ¿cómo hacerlo de manera efectiva, de manera correcta? ¿Sí? Nosotros actualmente el marketing digital está en auge y nosotros debemos ser las personas más preparadas en recursos humanos. ¿Por qué? Porque siempre recursos humanos es, digamos, lo que está a la moda en el momento. Somos la cara y la presentación de la empresa. Entonces, es súper importante que nosotros veamos y estemos actualizados en LinkedIn, que tengamos
tenemos bastante gente en LinkedIn. ¿Por qué? Porque ahí hacemos nosotros hunting a nivel nacional y a nivel internacional. Muchas empresas ahora utilizan LinkedIn Premium, donde tú publicas justamente una vacante y ahora ya ni siquiera necesitas como poner la publicación, sino las personas van aplicando mediante LinkedIn y tú vas viendo las hojas de vida. Entonces, LinkedIn a mí me parece una de las fuentes de reclutamiento más importantes a nivel mundial, donde hay excelentes perfiles, excelentes profesionales y podemos buscar diversas cosas, ¿sí? Adicional a esto, justamente tenemos el tema también de multitrabajos, ¿no? Que muchas empresas lo tienen, muchas personas lo manejan. Yo multitrabajos lo recomendaría mucho para temas o cargos operativos en sí, nos sirve bastante porque cuando tú necesitas reclutar 40, 50 personas para cargos operativos o para temas de proyectos, multitrabajos es una gran herramienta porque te llegan las hojas de vida a nivel masivo. Pero cuando quieres hacer hunting de verdad, lo tienes que hacer por LinkedIn, por referidos, por hojas de vida, por contactos, ir buscando empresas. Entonces es importante. Otra de las fuentes de reclutamiento que he visto que son muy poderosas también y que cada empresa se ha actualizado y me parece súper bien es que ahora tienen un únete a nosotros o un trabaja con nosotros. Es súper chévere como tienen ahora las empresas súper arregladas sus páginas web y ya ni siquiera ponen la publicación, sino si ponen como únete a este link y únete y trabaja con nosotros, llena todos los datos y ya tienen todos los datos del candidato preparados, ¿sí? A mí las herramientas que más me gustan para reclutar son mucho el tema de LinkedIn, mucho el tema de Facebook, el tema justamente de WhatsApp, Instagram y adicional a esto, el tema de las universidades. Yo no sé si ustedes sabían, pero yo me gradué en la UDLA y es muy chévere cómo la UDLA maneja y tengo entendido que la San Francisco, la Politécnica, la ESPE, la Católica tienen justamente contacto con sus exalumnos. Entonces, a mí me saben mandar de la UDLA, me saben mandar, mira, tenemos estas posiciones o estas vacantes que nos han propuesto estas empresas. Entonces, tú como empresa puedes alinearte con las universidades y puedes decir, mira, justamente yo necesito de la bolsa de estudiantes que ustedes tienen, perfiles de tal edad, tales características, y ellos te presentan personas que están en el máster, te presentan personas que han estudiado temas de pregrado en la universidad y les mandan las opciones y hay personas que aplican, o si no, personas que están dentro de la universidad cuando necesitamos pasantes, ¿no? Entonces es súper interesante cómo ver justamente este tema de reclutamiento y mientras más nosotros nos abramos puertas dentro del área digital y veamos temas de reclutamiento tanto en LinkedIn, en universidades, en fuentes de empleo, en nuestra misma página web, en fuentes de Instagram, en fuentes de Facebook, lo podemos hacer. Entonces hay diferentes maneras de reclutar, pero lo importante es utilizarlas. Lo importante es que nosotros nos manejemos en diferentes fuentes, que no solo tengamos una y que publiquemos en esa y que esperemos que nos lleguen las hojas de vida, sino nosotros debemos aprender a hacer hunting, debemos aprender a buscar de todos los giros de negocio que nosotros investiguemos las empresas y vayamos sacando a gente especializada de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, por eso es importante el levantamiento de perfil y la fase de reclutamiento que te va a llegar. Yo a nivel de reclutamiento tengo una gran acogida, creo que me ha ido bastante bien en esta fase y a mí para un proceso más o menos sí tengo postulaciones de entre 700, 800 hojas de vida, dependiendo obviamente de la posición, pero eso es a lo que nosotros debemos llegar, debemos estar tan conectados en el tema de redes sociales que nos deben llegar muchas hojas de vida para nosotros hacer un reclutamiento excelente y tener diferentes opciones de dónde elegir, ¿sí? Ahora les voy a mostrar justamente un tema de las publicaciones correctamente realizadas, ¿sí? En el caso de, yo trabajé en una multinacional, entonces nosotros nos manejamos con un community manager, igualmente en Ocono nos manejamos con un community manager. Es súper importante que ustedes lo tengan dentro de su compañía, ya sea en el tema de recursos humanos. ¿Por qué? Porque esto es la imagen de la compañía. Entonces, aquí vamos a ver cómo hacer una publicación correctamente, una publicación que tenga un seniority específico
especial, pero que no sea como solo palabras, porque he visto publicaciones que hacen muchas empresas que es como de, se abomban, digamos, del tema de palabras, y he visto otras publicaciones que en cambio no dicen nada, son muy coloridas, muy bonitas, pero no dicen los requisitos específicos. Y igualmente he visto de todo, ¿no? He visto como muy coloridas y que les falta como un poquito de seniority. Entonces, les voy a decir cómo hacer una publicación correcta dependiendo de cómo ustedes quieren que su organización sea vista en redes sociales, porque ahora las redes sociales son todo. Bueno, justamente dentro de las publicaciones que vamos a hacer, vamos a poner el logo de la empresa. Es súper importante que identifiquemos el logo de nuestra empresa. Igualmente, si ustedes quieren poner una reseña especial de la empresa donde, no, es la mejor empresa o es una multinacional o es de esta empresa, este giro de negocio o ven, vincúlate o trabaja con nosotros, no sé, algo así, que sea algo motivante para que las personas vayan aplicando a nuestras publicaciones. Es importante que lo hagamos con un profesional, porque hay profesionales que esto lo hacen de manera espectacular, en verdad. Igualmente, el tema de poner la ciudad es súper importante, si es en Quito, si es en Guayaquil, si es en Riobamba, si es en Cuenca, en cualquier lugar que sea poner la ciudad. A veces he visto publicaciones que no ponen la ciudad o he visto publicaciones igualmente que así pongan la ciudad, las personas aplican, si es de Guayaquil, aplican a Quito, si es de Quito, aplica a Guayaquil. Entonces, muchas veces nosotros perdemos tiempo cuando empezamos a ver perfiles y no son para la ciudad que estamos buscando. Igualmente poner los requisitos básicos. Con esto no quiero decir justamente que ustedes me pongan todas las cosas y todas las cosas que necesitamos en el perfil, pero sí los requisitos básicos. O sea, si necesitamos un título de tercer nivel en ciertas carreras, lo vamos a poner. Si necesitamos justamente que la persona tenga de 3 a 5 años, lo vamos a poner, o de 5 a 10 años. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver justamente el tema de la experiencia y más o menos en qué rango ya se está ubicando la persona, ¿no? Si digo de 3 a 5 años, buscamos a alguien de unos 30, 34 años, 35 por ahí, pero si ponemos 10 a 15 años, buscamos a alguien de 40, 45, 50 años por ahí por el tema de la experiencia. Adicional a esto, poner los conocimientos técnicos básicos, ¿no? Para que las personas mismas ya vayan viendo y se vayan descartando totalmente de quién puede aplicar y quién no. En este caso yo les puse este tema de la empresa cementera. Igualmente, si la persona no sabe acerca de los combustibles sólidos de azufre, no sabe qué es un TPN, no sabe acerca de cementos adicionados y yo es información necesaria que necesito que sepan, entonces la persona ya no va a aplicar. Hay algunas que no aplican, otras que sí aplican y eso nos hace perder tiempo a nosotros. Por eso es la importancia de hacer una buena publicación. Adicional a esto, si necesitamos temas de idiomas o necesitamos que maneje cierta parte, lo vamos a poner. Como digo, el tema no es matarse poniendo un montón de texto, sino como que se vea bonito, se vea elegante y se vea bastante bien para que sea atractivo y las personas puedan aplicar, ¿sí? En este caso nosotros pusimos requisitos, beneficios como cosas pequeñas, pero si en este caso ustedes no quieren poner beneficios, no hay ningún inconveniente. Ahora he visto justamente que las empresas ponen, en vez de envíanos tu CV al correo electrónico, ponen envíanos tu CV a la página web tal. Entonces pueden poner un correo electrónico o pueden poner en sí su página web. Ahora he visto también que justamente hay algunas páginas web que son súper inteligentes y que ya te van sectorizando, ¿no? La persona, tienen una persona que recluta y te van sectorizando en cada parte. Entonces te dicen como esta no cumple en este rango, entonces van eliminando de su bandeja. Entonces he visto también eso y está bien que lo hagan, que nos vayamos actualizando constantemente, ¿sí? Igualmente es importante poner el tema del asunto, es súper importante porque muchas personas nos mandan en el asunto, nos mandan eh, Cristina Dávila. Entonces es importante que nos envíen justamente el asunto del cargo, porque a mí me interesa saber esa persona para qué cargo está aplicando. Por favor, la persona que tiene el micrófono prendido, le rogaría que apague, por favor. Gracias. Igualmente es importante que hagan esto, ¿sí?
Adicional a esto, es importante que nosotros hagamos un estudio de benchmarking. No sé si ustedes han utilizado esta técnica o utilizan este tema para la parte de compensaciones. También he visto que empresas que ya tienen como un estudio de compensaciones muy bien realizado, pero es importante que nosotros indaguemos constantemente el mercado. Entonces les voy a leer la definición de benchmarking, ¿sí? Benchmarking es un proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos, servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes para compararlos con los de tu propia empresa y posteriormente realizar mejoras e implementarlas, ¿sí? Justamente es importante que nosotros hagamos temas o estudios de benchmarking. Esto quiere decir analizar las hojas de vida, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver el tema de compensaciones y vamos a ver si nuestro rango salarial o nuestra escala salarial o las bandas salariales que nosotros tenemos están alineadas con las empresas de nuestro mismo giro de negocio. No digo que se comparen con empresas que no son de su mismo giro de negocio. Compárense con empresas que son de su mismo giro de negocio. En este caso, si somos de tecnología, con empresas de tecnología, ¿no? Ver justamente qué banda salarial tiene. Si nosotros buscamos un técnico, qué bandas salariales tienen para que nuestro sueldo sea competitivo en el mercado, porque las personas usualmente buscan cambiarse por algo más, por algo mejor, no se cambian por lo mismo. Entonces, es importante que nosotros estudiemos las bandas salariales, que veamos justamente la banda baja, media y alta para nosotros saber hasta dónde debemos llegar. Y es importante que nosotros asesoremos a nuestros clientes internos, eso quiero decir a los managers, y les digamos como, mira, ¿sabes qué? Lo que tú estás ofreciendo no está en el mercado. Por ende, sí me gustaría decirte que de las 100 personas que reclutamos o de las 100 personas que entrevistamos, en los sueldos están por este rango. Entonces, hacemos un estudio de benchmarking y vamos a ver que justamente tal vez no estamos dentro del rango salarial. Por ende, es importante que nosotros asesoremos a nuestros clientes internos en esta parte, porque sí hemos visto como hay managers que nos dicen, no, es que yo quiero pagar eso, o hay empresas que dicen, no, es que para eso me alcanza, pero por ahorrarnos, no sé, 100, $200 o por ahorrarnos dinero, muchas veces nosotros gastamos tiempo en capacitación, en inducción, en planes de carrera, y total la persona de aquí a unos 4 meses se busca otro trabajo y se va y nos toca repetir el proceso. Por ende, es importante asesorarles a nuestros clientes internos, decirles la importancia de que no debemos pagar menor a las bandas salariales que están en el mercado, sino debemos ser competitivos dentro del mercado. Porque así como nosotros no somos los únicos que decimos, ah, mira este perfil bueno, malo, sino los candidatos también nos dicen a nosotros, ah, mira, esta empresa paga poquito y aparte trabajas fines de semana y te das como una mala fama dentro del ámbito de personas. Y aquí justamente las personas comentan y dicen, no, sabes que esa empresa ni vayas porque paga poquito y paga menos. Y yo sé que al momento las personas tienen necesidad, pero asimismo la necesidad cuando encuentran algo mejor se nos van y ese no es el objetivo es que la gente se quede, pueda hacer un plan de carrera y cuando nosotros lo remuneramos bien a las personas, ¿qué pasa? Las personas se sienten contentas, mejora el clima laboral, las personas dan todo de sí, se sienten mucho mejor y aparte se sienten recompensadas, sienten que su trabajo es recompensado de manera justa, ¿sí? Y es lo que a veces no pasa cuando nosotros conseguimos un candidato ya por el apuro y decimos como ya, o sea, ya si no te gusta nadie y quieres a alguien económico o una persona que no está acorde con el perfil, muchas veces ya es decisión del manager, ¿no? Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Asesorar, siempre asesorar, ¿sí? Otro tema súper importante es el tema de las entrevistas técnicas, ¿sí? Nosotros usualmente las personas que están aquí deben conocer más que yo la metodología STAR y la entrevista por competencias. Son las metodologías que la gran mayoría de personas utilizan en el ámbito de recursos humanos. Hay otro tipo de metodologías, pero a mí me gusta mucho la entrevista por competencias y la metodología STAR, ¿no? Justamente es poner en situación, poner un tema de tarea, acción y resultado dentro de la misma entrevista técnica que nosotros vamos a realizar o realizar preguntas por competencias y poner a la persona en situación de cómo actuaría en ciertas ocasiones si nosotros realizamos el tema de la entrevista. Sí, y ahí vamos analizando justamente este tema. Entonces, es importante hacer un tema introductorio, ¿no? Es importante que
nosotros hagamos quedar bien a nuestra empresa como recursos humanos y decir, a ver, yo pertenezco a tal empresa, esta empresa has escuchado, ¿qué has escuchado de mi empresa? Dime, retroaliméntame. Entonces, hay algunos candidatos que no se preparan y van sin prepararse y decirte como, ¿de qué se trata nuestra empresa? Entonces, nosotros tenemos que retroalimentarles y decirles, a ver, la empresa trata de esto, 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 para que ellos estén claros en qué entrevista están, con qué profesional están y que igualmente nosotros tengamos este seniority especial de saber entrevistar y de saber impactar correctamente a un candidato, ¿sí? Porque como les digo, nosotros somos la imagen de presentación de la empresa. Adicional a esto, ver el tema de formación académica. Es muy importante que lo validen porque hay personas que se quedan egresados, hay personas que no han culminado su carrera o que están estudiando y muchas veces se he visto temas de errores en el tema de entrevistas que no validan el tema de formación académica, no lo ven ahí en la hoja de vida y dicen, ah, ya está, tiene el título de tercer nivel. Y el momento que nos damos cuenta y están recogiendo documentos, dicen, ah, no ha tenido el tema del título de tercer nivel, ha sido una persona egresada, entonces, o ha sido una persona que no tiene registrado el título en el CENESID. ¿Por qué no está registrado el título en el CENESID? ¿Qué pasó? Entonces, tenemos que validar estos temas hasta para saber qué va a estudiar la persona posteriormente, si quiere o tiene aspiraciones de estudiar algo más. Es importante ir preguntando cada detalle acerca de la formación académica de esta persona, ¿sí? Para nosotros estar claros. Igualmente, saber los cursos y capacitaciones. En algunas carreras son súper importantes los cursos y capacitaciones, como a mí me pasaba en el ámbito de tecnología. Las capacitaciones eran lo más importante, entonces tenían que las personas tener capacitaciones en ciertas cosas y tenían que tener el certificado. Entonces, por ende, el curso de capacitación es importante. En algunas cosas sí, en otras no. Igualmente, validar la experiencia formal, ¿no? En este caso de la experiencia formal, justamente validar en qué cargos estuvo, qué responsabilidades tuvo, qué realizó, cuáles fueron los motivos de salida, desde qué año a qué año estuvo esta persona, porque ahí nosotros sabemos si la persona vino preparado o no, si la persona nos está mintiendo o no, o si nos dice, ah, sí, hay personas que dicen, no, ¿sabes qué? Yo no me acuerdo de qué año a qué año estuve o qué hice entre esa parte. Entonces es muy importante que nosotros preguntemos la experiencia formal. Igualmente los conocimientos técnicos básicos, ¿no? Como yo les decía, siempre esto le preguntamos al manager de la posición y nosotros hacemos preguntas básicas porque esta parte técnica le dejamos al manager de la posición, que es la persona experta en esa área. Pero nosotros antes de eso ya validamos un poquito para ver si esa persona nos puede explicar, ¿sí? Y es súper interesante porque saben que si ustedes hacen una buena entrevista, ustedes pueden aprender de los mismos candidatos. O sea, los mismos candidatos pueden ustedes aprender muchísimo acerca de su giro de negocio. Por ende, al inicio es duro y las personas que han estado desde un inicio y ya llevan años dentro de su empresa, ya se conocen todo el giro de negocio, ¿no? Son súper expertas, pero las personas que recién inician en un giro de negocio es duro acoplarse, es duro aprender y es duro acoplarse a un solo giro de negocio, por ende debemos estudiar. Nunca debemos quedarnos solo con un conocimiento previo, sino debemos constantemente estudiar, ¿sí? Adicional a esto, las funciones de preguntas de metodología STAR, esto lo podría ampliar, es un tema súper largo, pero no lo voy a ampliar en este momento, lo vamos a ampliar en el taller de selección que vamos a tener el completo. Pero la metodología STAR, léanse un poquito de la metodología STAR o los que ya lo utilizan, es una metodología muy interesante para hacer entrevistas en verdad. Y igualmente proponer un caso técnico. En este caso, no quiero decir que ustedes sean como los técnicos y que sepan la parte técnica de la posición, pero sí proponer un caso técnico de qué harías en esta situación o cómo te manejarías si pasa esto, ¿sí? Entonces poner como casos hipotéticos dentro de el tema de entrevista, ¿sí? Y igualmente qué espera de la posición, o sea, preguntar qué espera esa persona de la posición, cuál es su aspiración salarial, en sí indagar estos temas que son importantes y verificar qué preguntas tiene el candidato acerca de lo que nosotros estamos diciendo, es muy importante. Entonces, como que les he dejado como
tips básicos, preguntas básicas acerca del tema de la entrevista que ustedes lo deben hacer muy bien porque lo hacen todos los días, así como yo lo hago. Pero sí es importante, como siempre, recalcarlo, ¿no? Y siempre ir practicando y viendo nuevas metodologías, viendo nuevas cosas, aprendiendo nuevas cosas, que es espectacular cuando vas a una maestría y vas a otro país y vas aprendiendo nuevas cosas, vas adquiriendo conocimientos de otras culturas, ¿sí? Adicional a esto, las pruebas psicométricas. No sé si ustedes las utilicen. He visto que la mayoría de empresas utilizan pruebas psicométricas y la más conocida aquí es CUDER. Es una de las pruebas psicométricas más conocidas. He visto que está multipruebas, he visto que está evaluar y he visto que está psicoweb. Pero la más utilizada es CUDER. ¿Y por qué CUDER es la más utilizada? La verdad, a mí CUDER, para serles muy sincera, y esta es mi opinión personal, no quiero decir que esté bien o mal la contratación que ustedes tienen de pruebas psicométricas, pero CUDER te mide solo el tema del DISC, que es una evaluación de comportamiento. Te mide el tema de dominancia, el tema de influencia, te mide el tema de estabilidad y el tema de cumplimiento. No te mide más. Entonces, esto es una prueba de comportamiento. Lo que les gusta de CUDER mucho, he visto que justamente ellos te dan un informe y te dan el informe y te dicen como, ah, mira, el informe es corto, es súper detallado y te dicen como, ah, ya, esta persona es apta o no es apta. O sea, prácticamente es como te da las competencias básicas de esta persona y te dice como, sí, mira, esto medimos en la prueba y este es el resultado. Pero yo sí les llamo a todas las personas que están aquí, ya sea psicólogos organizacionales, ingenieros en talento humano, ingenieros empresariales o administrativos, que deberíamos aprender a leer las pruebas psicométricas, porque tema de multipruebas y tema de evaluar se quedaron como en el tema de las pruebas más básicas o de inteligencia prácticamente. El tema de CUDER va un poquito más, que va más allá, que va al tema de comportamiento, pero yo le pongo mucha fe al tema de PsychoWeb y son las pruebas que yo utilizo actualmente. ¿Por qué PsychoWeb? Porque PsychoWeb me ofrece 24 pruebas a nivel de comportamiento, personalidad e inteligencia. Yo soy una apasionada de las pruebas psicométricas. No digo que las pruebas psicométricas sean todo, sino más bien nosotros debemos validar con las entrevistas que tiene recursos humanos, las entrevistas del manager, con las referencias laborales, con las pruebas psicométricas y la estructura mental que tiene la persona para nosotros tomar la mejor decisión de hacer entrar a una persona en nuestra organización. Pero a mí PsychoWeb me gusta mucho porque aquí, como vemos, tenemos el Cleaver, que es el DISC. Justamente yo puedo utilizar pruebas de comportamiento, puedo utilizar pruebas de valores, puedo medir en sí pruebas de personalidad para la venta, puedo medir pruebas del 16PF, que es los 16 factores de personalidad, pruebas de competencias, pruebas de inteligencia, ya sea el Terman, inteligencia emocional o el Raven. Entonces, vemos que aquí tenemos justamente diferentes pruebas aquí que nos pueden servir para cada tipo de posición y para cada tipo de candidato, pero es importante que nosotros las sepamos leer, que no estemos en esa nuestra zona de confort, porque he visto que Core se hizo muy popular por el resultado que te arroje y dices, ah, sí está apto, sí está bien, pero en cambio, el leer tú la estructura mental, el tú saber leer todas estas pruebas, te da un señorita especial para saber cómo es la persona y cómo se va a comportar en un futuro. No lo digo que sea todo, eso lo validamos también con la entrevista, pero sí te ayuda a entender un poco más acerca de la estructura mental. Y estas pruebas también las utilizamos para las evaluaciones de desempeño, no solo las utilizamos para el tema de selección, sino para las evaluaciones de desempeño, porque nosotros podemos estar día a día con una persona, podemos llevarnos día a día con una persona, almorzar con esa persona, estar al 100% con esa persona, pero aún así no la acabamos de conocer. Y es súper importante el tema de las pruebas psicométricas, pero no solo el solo verlas superficialmente, sino aprenderlas a leer, aprenderlas a interpretar. Entonces es algo súper importante. Tal vez no les puedo andar mucho al momento de las pruebas psicométricas al momento, pero en el taller les voy a poder ahondar acerca de cada una de estas pruebas, cómo leerlas, cómo interpretarlas y cómo analizar de la mejor manera para tomar la mejor decisión dentro de un candidato que va a ingresar con nosotros, ¿sí? Otro tema súper importante a validar es el tema de las referencias laborales. Aquí tenemos referencias laborales justamente en 90 grados, 180 grados, 360 grados. A mí me gusta mucho la de 180 grados donde validamos el tema de un
jefe, un par, un subordinado, dependiendo de la posición, obviamente. Si vemos que son cargos gerenciales, vamos a querer ver cómo es la perspectiva de un jefe, cómo es la perspectiva de un par y cómo es la perspectiva de la persona a quien él lideraba, ¿no? ¿Cuál es su estilo de liderazgo? Pero si vemos un cargo operativo, obviamente vamos a hacer solo la de 90 grados, donde vamos a ver el jefe directo, quién era y qué opinión tiene de esta persona, ¿sí? Entonces, dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos, vamos a hacer las referencias laborales y obviamente tenemos que enfocarnos en las referencias de las empresas más relevantes, ¿sí? O sea, si la persona ya trabajó hace 10 años ahí y ya no volvió a estar en la empresa, ¿para qué vamos a hacer? Debemos ser de las más relevantes, de las recientes, de las que tengamos duda, que en la entrevista tal vez no nos sonó muy bien el motivo de salida, o de las empresas que recientemente salió, ¿por qué salió? ¿Qué pasó? Y que justamente nos cuenten, ¿no? Es importante que dentro de la entrevista nosotros digamos, ay, ¿cuál fue tu jefe directo en esta empresa? Para nosotros, cuando le pidamos el contacto, le pidamos el número a la persona dentro de sus referencias laborales, poder validar que sea la misma persona, porque a veces nos dan como el número o nos dan el número de otra persona, ¿no? Que tal vez no fue su jefe directo, pero se llevaba súper bien en la organización. Entonces siempre debemos estar atentos, debemos estar súper pilas de que no debemos como confiarnos totalmente, sino debemos ser como los más desconfiados cuando hacemos un proceso de selección, porque nosotros indagamos totalmente todo, o sea, toda esa persona y debemos saber las partes positivas y negativas para saber si podemos trabajar con esa persona y qué debemos trabajar con esa persona cuando ingrese para poder hacer un plan de carrera o un plan de desarrollo, ¿sí? Igualmente realizar las preguntas correctas para tener información. En este caso, yo les he puesto como algunas preguntas. No quiero decir que estas sean todos, ustedes la pueden hacer de la manera que ustedes quieran, pero sí es importante preguntar, en qué trabajo conoció a esta persona? ¿Qué funciones desempeñó en la empresa? ¿Cuánto tiempo esta persona laboró en la empresa? ¿Cuál fue el motivo de salida? ¿Cómo le describe esta persona a nivel personal? ¿Cuáles son las fortalezas y oportunidades de mejora? Igualmente, ¿qué podríamos mencionar si esta persona tuvo logros, cumplió objetivos, cumplió metas? Si igualmente recomiendan la contratación de esta persona, porque muchas veces el tema de referencias laborales o puede subir o puede bajar una persona y es importante hacerlo con detalle, ¿sí? Y obviamente, como les digo, el tema de referencias laborales, adjuntar al tema de pruebas psicométricas, adjuntar al tema de entrevistas, adjuntar al tema de opiniones adicionales esto del manager también. Entonces, es importante tomar en cuenta todo dentro del proceso de selección, no solo una parte, sino todo para seleccionar al candidato, la persona idónea. Y en sí, cuando tú estás en el área de recursos humanos, yo ya le llamo como un olfato especial que todos nosotros tenemos. Y este olfato especial ya te hace sentir como un poquito de feeling, ¿no? Con ciertas personas dicen, no, esta es la persona idónea, esta es la persona ideal, pero conjuntamente con el manager nosotros debemos trabajar conjunto para elegir a la persona idónea en sí. Sí, justamente vamos a pasar a otra fase que me parece súper importante y es la fase de inducción, ¿sí? Nosotros cuando ya contratamos a la persona llegó y la persona se va a vincular y todo, es importante que hagamos la fase de inducción, ¿sí? ¿En qué consiste la inducción? La inducción consiste en proporcionarles a los empleados información básica sobre los antecedentes de la empresa y cualquier otra que necesiten para realizar sus actividades de manera satisfactoria, ¿sí? Entonces, en la fase de inducción es importante presentarle el primer día la presentación corporativa, ¿sí? Porque dentro de esta fase muchas veces he visto en algunas empresas o igualmente algunas empresas que no se les lo toman la fase de inducción como al 100%, sino como que hacen una presentación ahí de 5 minutos y bueno, ya nos desligamos y puedes irte a trabajar, sino la fase de inducción debería ser la fase más importante. ¿Por qué? Porque aquí presentamos y damos a conocer la presentación corporativa de la empresa, todo lo que es la empresa, todo lo que somos, todo por lo que hemos trabajado, cuántos años tenemos en el mercado. Y la persona de recursos humanos debe ser como la más motivada en
en darle esta inducción, en darle esta presentación corporativa y en transmitirle al candidato que vale la pena trabajar en nuestra organización, que el primer día se siente especial. Es súper importante darles el reglamento interno de trabajo, donde la persona sepa qué atenerse, ¿no? Sepa cuáles son las cláusulas, qué pasa si hace algo bueno, algo malo, igualmente que se atenga a todo el reglamento interno de trabajo y que pueda respetar las normas en sí de la empresa. Las políticas y procedimientos de la empresa es súper importante también darlas dentro del tema de inducción y igualmente el código de ética y valores corporativos. En este caso, justamente el código de ética y valores corporativos es muy importante. Por favor, la persona que está con el audio prendido lo puede apagar. Muchas gracias. Ya, gracias. Listo. Entonces, el código de ética y los valores corporativos es muy importante para no saber en qué empresa estamos. Ahora, muchas empresas ya tienen sus propios valores corporativos. Te dicen, mira, estos son los 5 valores que nosotros vamos a tener o los 6 valores. Y tú te sientes cómodo con la empresa y dices como, ah, qué chévere, estoy entrando en una empresa que es súper organizada, que tiene las cosas bastante claras, bastante detalladas. Y es importante que recursos humanos lo tenga claro para poderlo transmitir a las personas que van a ingresar. Por eso es muy importante la fase de inducción. Y ahora hemos pasado a otra fase que ya ni siquiera es la fase de inducción, sino está dentro de la fase de inducción, pero es la fase de onboarding, ¿sí? Que prácticamente entra dentro de la fase de inducción, pero como vemos aquí, la fase de onboarding tiene otra pequeña definición, ¿no? El onboarding suele conocerse como la forma de fidelizar el talento. En esta etapa, la persona es introducida en profundidad a su departamento, aprende la cultura y los objetivos del negocio, participando de reuniones y proyectos de sus compañeros. Entonces, esta parte a mí me encanta porque dentro de la multinacional que yo estaba, lo tomaba muy en serio la parte de onboarding y aquí nosotros recopilábamos los documentos de la persona con anticipación porque es súper feo llegar y que te piden ese mismo día los documentos y que tú estés sacando la cédula apurada y estés haciendo todo, sino como que esto debería recopilarse la información con anticipación para que la persona ingrese tranquila el primer día, ingrese totalmente libre de todo. Es importante que nosotros manejemos el tema logístico, justamente el espacio para las personas, ¿sí? Es súper feo llegar y que no tengamos mesa, no tengamos la compu lista, no tengamos los instrumentos ergonómicos, no tenga el mouse, no tenga el teléfono y la pobre persona pasa toda la semana sin hacer nada porque no tiene todo listo y no le han cargado los documentos que tenían que cargarles, el programa que debía cargarle, entonces todo un lío. Y en serio que las personas se sienten desmotivadas, pero cuando tú tienes una fase de onboarding súper buena y ya tienes todo listo, tienes el espacio de la persona, tienes todo listo, la persona se siente motivada porque se siente bienvenida. Es como cuando tú llegas a una casa en desconocido y te dice como, este es tu lugar, este es tu puesto, tu casa y igualmente tú vas a dormir aquí. Entonces es súper importante que esta fase de onboarding nosotros la planifiquemos a detalle. Obviamente esto hacemos conjuntamente con el tema de la trabajadora social, que ella también nos ayude en estos temas, ¿no? Pero sí es importante que nosotros estemos pendientes de que la persona que recién llega y que es la seleccionada esté súper bienvenida y que venga con toda la tranquilidad del mundo, ¿sí? Igualmente, seleccionar un padrino o una persona que acompañe a esta persona es súper importante, ¿no? Seleccionar tal vez a alguien de la misma unidad o seleccionar a alguien de recursos humanos que sea el padrino de ese día o la madrina de ese día, donde les digan, ah, mira, ¿sabes qué? Aquí son las instalaciones, aquí es la cafetera, aquí es el baño, porque es súper feo como no saber ni en dónde está el café, cómo conseguir agua, o sea, es súper feo no saber cuando eres nuevo. Entonces, por ende, ahora como tener un padrino, una madrina está como muy de moda en esta fase de onboarding, donde nosotros le hacemos a esta persona el tema de la bienvenida, ¿no? Y le decimos como esta persona te va a acompañar durante todo el día y el primer día no tienes ni con quién almorzar, ¿no? A muchos de nosotros nos ha pasado y dices como que qué vergüenza, ¿con quién estoy? ¿Qué hago? Entonces el padrino o la madrina te dice, ah, ¿sabes qué? Almuerza conmigo, haz esto. Entonces la persona se siente como más libre, más identificada.
Igualmente, que esta persona tenga una reunión con el manager o el jefe directo es súper importante para que sepa que él lo contrató, él eligió a esa persona y que desde ahí tengan un feeling especial y se puedan llevar bien dentro del grupo que van a estar, ¿no? Y igualmente, celebrar su llegada. En este caso, como estamos en teletrabajo, no podemos celebrar las llegadas como antes. Ahora yo he visto como plataformas muy chéveres donde suben una foto justamente del recién llegado y le toman la foto y esta persona está como recién llegado, igualmente le mandan un presente, ¿no? Ya sea un vasito de chocolates, un cuadernito, una maleta, un toma todo, lo que ustedes quieran darle, pero es súper lindo que la persona llegue y se sienta bienvenida, ¿no? Y que nosotros podamos hacer en este tema, tal vez de teletrabajo, darle la bienvenida virtual en tal caso y mandarle un presente, ya sea vía mensajería. Entonces, es súper lindo como hacer esta parte de onboarding y el tema que no es desligarnos de ahí, ¿no? Decir como, bueno, ya le mandamos a la unidad y desligarnos, sino realizar seguimiento las primeras semanas para ver cómo la persona se va adaptando, qué tal está yendo, justamente si le han tratado bien, le han tratado mal, se ha sentido acogido, o sea, debemos hacer esta parte de onboarding muy bien. Entonces, esto es lo que les puedo compartir dentro de la presentación en sí. Y quiero compartirles también que nosotros estamos haciendo este taller de selección y yo les hago un pequeño abrebocas acerca de lo que va a ser el verdadero taller de selección. Como les decía, esto es dirigido a profesionales de recursos humanos para efectivizar la búsqueda de candidatos dentro de la organización, ¿no? Como yo les decía, hacer una búsqueda BIT, una búsqueda inteligente de talentos y igualmente dar a conocer a los participantes las técnicas adecuadas para realizar un buen proceso de selección, ¿sí? Aquí vamos a topar 11 temas que son súper importantes, que ya hemos topado algunos, no los hemos topado todos, pero los he topado como los más relevantes para que ustedes estén motivados y obviamente quieran aprender un poquito más dentro de este taller de selección. Hemos topado el tema del levantamiento de Cris, por favor, si nos podrías repetir. métricas, ¿no? Enseñarles un poquito más a leer de manera más detallada cómo descifrar o cómo leer. Solo con el gráfico ya podemos determinar muchas cosas dentro de la personalidad y comportamiento de una persona. El tema de referencias laborales un poquito más a detalle. Igualmente la presentación de candidatos y un que nos toca negociar con el candidato y no sabemos cómo, ¿no? No sabemos cómo decirle al candidato, o sea, mira, este es el sueldo propuesto, vas a tener plan de carrera. Entonces, la fase de negociación es una fase larga que a mí me tomaba de más o menos dentro de unas 2 semanas poder convencer a un candidato porque ya no podía subir el rango salarial, estaba como al tope o al límite. Entonces, en la fase de negociación tú entras justamente a negociar el sueldo, ¿no? Y que esta persona acepte las condiciones y se encuentre feliz, o sea, se encuentre satisfecha. Entonces, esta parte es complicada, pero igualmente me gustaría hablarlo en el taller de selección para que ustedes sepan algunas técnicas que existen en esta fase y yo lo aprendí y me gustaría también enseñarles. Adicional a esto, hay el tema de inducción y la fase de onboarding, que lo veríamos mucho más a detalle en este taller de selección, ¿sí? La fecha estaría por confirmar de este taller de selección para ustedes. Igualmente sería de 9 a 1 de la tarde. Y la duración sería de 12 horas en 3 días. Incluye el material de apoyo y certificación digital del taller de selección, por si a ustedes les interesa. Y obviamente aquí están los temas, ¿no? En el tema de levantamiento de perfil, vamos a ver pautas correctas para la realización de un levantamiento de perfil, el formato idóneo de preguntas que se debe realizar un manager de la posición, importancia de comprender el perfil a nivel técnico y blando. Igualmente vamos a ver la fase de reclutamiento, donde
vamos a ver qué redes son las más utilizadas y cómo publicar en ellas. En este caso, si ustedes quieren entrar como a las plataformas de las universidades, con quién contactarse, qué hacer y cómo ir viendo y tener ese ojo clínico, no para ir reclutando los mejores perfiles, cómo realizar una publicación llamativa, igualmente poniendo los puntos claves, que es lo que les enseñé dentro de esta parte, igualmente cómo ver y tomar en cuenta una hoja de vida o descartarla y cómo hacer un screen telefónico correctamente, ¿sí? Igualmente los temas de headhunting, la búsqueda en redes, cómo aliarse con contactos que han participado en procesos anteriores para obtener nuevos, cómo pedir referidos de manera efectiva, cómo sacar información de participantes para obtener más candidatos. En el estudio de benchmarking, las técnicas de cómo hacerlo correctamente, cómo hacer un informe para nuestro cliente interno y cómo explicar el estudio de benchmarking, que creo que es lo más difícil de explicarle como ese no es del sueldo correcto, ¿sí? El tema número 5 que veríamos también es las técnicas de entrevistas, cómo hacer una técnica de entrevista efectiva, las metodologías, el tema de la duración, cuánto debe durar una entrevista y cómo enseñarle también al manager de la posición a no repetir la misma entrevista que nosotros estamos haciendo, porque si nosotros hacemos una entrevista a nivel personal, preguntamos la parte técnica, también deberíamos enseñarle a nuestro manager a hacer las preguntas correctas y idóneas, pero solo en la parte técnica, que ya no ahonde temas que nosotros ahondamos, ¿sí? Igualmente, la diferencia entre seleccionar y adquisición de talento. Igualmente los test psicométricos, ¿cuáles son los test más utilizados? Los tips para el análisis de pruebas psicométricas, que no solo lo tengan uno analizado, sino que puedan analizar. Y igualmente, cómo dar un feedback correcto al cliente interno. Dentro de las referencias laborales, ¿qué preguntas realizar para obtener información relevante del candidato? Igualmente vamos a abrir un debate aquí y identificar las referencias claves 360 grados. Igualmente el tema de la presentación de candidatos, cómo hacer una defensa y justamente poder defenderlos ante un manager, el feedback de candidatos a gerencias internas, como formas de llegar al manager de la posición y asesorarle en el tema de las entrevistas de contratación, ¿sí? Y la fase de negociación, que ya les decía que es un tema fundamental, las técnicas de negociación idóneas para la investigación de sueldos, cómo negociar con el candidato para que acepte una propuesta laboral y cómo manejarnos cuando hay una contrapropuesta, que eso nos ha pasado, ¿no? Como ya tenemos al candidato finalista y de ahí la otra empresa no lo quiere perder y le hace una contrapropuesta y nos empieza a caer el proceso porque le están haciendo una contrapropuesta y es el candidato idóneo. En el tema 10 vamos a ver justamente el tema de las inducciones, cómo dar una inducción general, los puntos relevantes y cómo hacerla de manera dinámica, ¿no? Que la persona se sienta totalmente bienvenida y en sí el tema de onboarding, cómo pedir todos los papeles en sí que tengan en regla, que investigar en sí para los temas de auditoría que nosotros tenemos, igualmente tener la logística y tener temas informáticos listos, elegir el padrino para el nuevo trabajador y a quién vamos a elegir, porque es importante elegir a una persona que motive a esta nueva persona. E igualmente, cómo organizar el espacio de trabajo adecuado, ¿no? Tener las semanas de preparación listas para organizarlas y los detalles de bienvenida, ¿sí? Entonces, este es el taller que nosotros estamos proponiendo actualmente. Si a ustedes les interesa participar en estos talleres, pueden contactarse justamente en la ciudad de Guayaquil con Silva Saldarriaga, aquí están los números y correos electrónicos, y en Quito conmigo se pueden contactar, aquí están los números y correos electrónicos, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quería justamente mostrar y decir. Ahorita vamos a abrir el tema de las preguntas, si tienen dudas o preguntas acerca de todo lo que hemos conversado el día de hoy, pues estamos justamente abiertos. Entonces, Andrés, no sé si me ayudas con el tema de las preguntas. Claro, Cris, una valiosísima Andrés, ¿estás ahí? aporte. Hola, Cris, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Andresito. Solo apagué la cámara un ratito. Listo. Qué buen aporte que nos has dado, Cris. Excelente. Sí, empecemos con las preguntas. En primer lugar, nos preguntan si a los pasantes universitarios se debe necesariamente afiliarlos al IES y cancelarles una remuneración. Sí, actualmente los pasantes universitarios sí se los debe afiliar al IES, es más, se los afilia con el sueldo completo y sí se les debe pagar una remuneración. En este caso creo que es $120, por ahí más o menos va el presupuesto, pero sí hay compañías o empresas que pagan mucho más, o sea, si consigues una pasantía y te pagan el sueldo básico,
es una buena opción, pero en este momento sí es obligatorio. Obviamente, si necesitas al momento prácticas y te tocó aceptar una pasantía sin remuneración y tú lo aceptaste, es ya un término que tú lo haces con la empresa, pero en este caso sí es obligatorio, porque consta en la ley. Listo, Cris. La siguiente pregunta que nos realizan es, ¿a quién puedo contactar para publicar por Facebook o Instagram una vacante laboral o una oferta laboral? Ya, por Facebook o Instagram. Mira, justamente lo que estamos haciendo al momento en las empresas, y no sé si tú has visualizado dentro de Instagram, cada empresa ahora se ha creado un Instagram corporativo y las empresas lo publican por ahí y lo publican y ya ni siquiera salen como en el tema solo del Instagram, sino salen como publicidad dentro de las redes sociales, entonces lo pueden publicar por ahí. En el tema de Facebook es mucho más abierto. Hay algunas empresas que tienen su página directa de Facebook y se han creado ahí, y si no, hay grupos de Facebook específicamente donde tú puedes publicar todo lo que tú deseas, ¿no? Obviamente todo referente al tema de recursos humanos. Hay grupos muy interesantes de Facebook de Busco Trabajo Ecuador, donde hay muchas personas que pueden aplicar a tus vacantes. Entonces puedes unirte al tema de grupos, puedes crearte un Facebook de tu propia empresa, un Instagram de tu propia empresa y publicar ahí. Obviamente hay también costos dentro del Facebook o el Instagram. Si tu empresa está dispuesta a pagar y tener mayor publicidad, esto lo haces conjuntamente con un community manager, yo te aconsejaría, porque ellos son quienes saben hacer estos temas de publicidad. Y en el tema, te cobran como un cierto valor para que tú tengas más seguidores, más acogida. Y este Instagram y este Facebook es un Facebook corporativo, ¿no? Entonces, desde ahí se puede hacer también publicidad. Como te digo, si quieres hacerlo de manera gratuita, lo puedes hacer por grupos. Y si no, te puedes crear como un Facebook, un Instagram de tu propia empresa y también lo puedes publicar ahí hasta que obtengas muchos seguidores. Gracias, Cris. Nos preguntan también de qué manera o de qué forma puedo encontrar o saber la banda salarial del mercado de mi giro de negocio. Ya, perfecto. Mira, justamente el tema de las bandas salariales es importante y ahora hay empresas que hacen estudios de bandas salariales. Una es PricewaterhouseCoopers, que hace estudios de bandas salariales donde te indican el rango de la baja, el primer cuartil, media, segundo cuartil y alta, ¿sí? Entonces, tú puedes pedir asesoramiento dentro de consultoras que hacen este estudio de remuneraciones y obviamente te cobran cierto valor, pero tú lo puedes hacer estadísticamente con esas consultoras que te investiguen el mercado, ¿sí? Y adicional a esto, tú lo investigas también por tu lado haciendo este estudio de benchmarking. Si tú lo quieres hacer de manera individual, lo puedes hacer también, pero te va a tomar más tiempo. Pero sí hay algunas empresas que te hacen este tema de asesoría donde te dicen, ah, mira, las bandas salariales están esto, y es más, hasta te dan un cuaderno virtual, te dan el tema virtual. Entonces, si tú solo quieres de un solo giro de negocios, te lo puedes pedir sectorizado. Entonces, sí, sí lo puedes pedir. Hay diferentes, como te digo, consultoras que lo manejan y también lo puedes hacer tú de manera individual, pero sí te toma mucho más tiempo. Ujú. Listo, Cris. La siguiente pregunta que nos realizan es, ¿qué debo pensar si el candidato coloca la cifra de $0 en su aspiración salarial o cuando se le pregunta prefiere esperar la contrapropuesta de la empresa? ¿Qué debo pensar de ese candidato? Ya, hay algunas situaciones. Ahorita estamos pasando por un tema complicado y estamos pasando por el tema de la pandemia, donde mucha gente se quedó sin trabajo. Y lo que suele pasar, bueno, me pongo en los dos lados porque yo asesoro a personas en sí que justamente están buscando trabajo y muchas veces pierden la oportunidad laboral por decir, sí, mira, yo quiero este sueldo. Entonces, cuando nosotros escuchamos, yo quiero un sueldo mayor al que tú estás ofreciendo, los descartamos automáticamente y nos pasa, ¿sí? En este caso podemos pensar dos cosas, ¿no? Justamente que la persona no ha estado vinculada dentro de un trabajo por bastante tiempo. Y si está vinculada dentro de un trabajo que la persona se quiere salir de ese trabajo definitivamente y no importa qué propuesta le den, pero aceptaría otra propuesta
por cualquier otra. Entonces, sí hay algunas cosas, por eso debemos indagar bien en el tema de referencias, en el tema de entrevistas. No te hagas un juicio de valor porque muchas personas sí están desesperadas, entonces para no perder una oportunidad laboral te dicen, no, yo me acoplo a lo que la empresa me diga, pero a veces es porque están desesperadas en verdad y lo que tú tienes que hacer es indagar bien, intentar sacar dentro de la entrevista cuando ya la tengas de manera presencial, intentes indagar todo, cuánto estaba ganando en anteriores sueldos, cuánto estaba ganando en anteriores empresas, qué sueldos tenía. Entonces es importante ir preguntando los rangos salariales para que tú te des una idea, ¿no? De cuánto más o menos estaba ganando. Y obviamente si no te quieres ir el tema de aspiración salarial, no hay problema. O sea, tú igualmente lo puedes investigar de otro lado, de otra manera. Pero sí es importante que no te des un juicio de valor, sino que investigues bien, indagues bien, averigües bien referencias y tal vez la persona no se siente contenta en donde está o no ha tenido trabajo mucho tiempo, entonces pueden ser alguna de las dos opciones. Cris, también nos consultan cómo puedo localizar o detectar aquellas referencias que me puedan afectar, aquellas referencias laborales. Ya, perfecto. ¿Y cómo puedes detectar? Mira, justamente como yo te decía en el tema de entrevista, es muy importante que tú puedas preguntar quién fue el jefe directo en esta empresa. O sea, si te interesó, te llamó el interés de alguna empresa a la que tú estuviste entrevistando y esta persona no fue claro en su motivo de salida, no fue claro con lo que le pasó. Entonces tú le dices, ay, ¿cuál fue tu jefe directo? Entonces, en este caso, si esta persona te da como otros jefes directos, tú les puedes decir directamente, como, oye, tú me dijiste que tu jefe directo era tal persona, ¿tienes el contacto de esta persona? Algunos te dicen, no, sí, entonces, ¿qué haces ahí? Simplemente puedes llamar a la empresa y decir como, me pueden contactar con esta persona, quiero referencias de tal persona y te juro que te pueden dar referencias. Obviamente tienen que ser de empresas anteriores, no de empresas actuales. Y otra opción que puedes hacer es buscarlo por LinkedIn y decirle como, mire, quiero hacer referencias laborales de esta persona, porque muchas veces nos esconden los candidatos datos porque no han salido bien de algunas empresas o no quieren que se enteren cierta parte que puede pasar. Entonces nosotros debemos ser súper perspicaces al ver tal vez, cómo tal vez el candidato puede mentir. Entonces, si tú ya tienes el nombre y tienes la información que él mismo te dio y no te quiere dar los datos el mismo candidato, debe ser por algo. Entonces, siempre debemos nosotros indagar. Y si el candidato no te da, pues buscas en la empresa. Y si la empresa no está, el señor ya no está en la empresa, pues buscas en LinkedIn. Y si no está en LinkedIn, pues buscas en Multi. O sea, hay muchas opciones de cómo buscar referencias laborales si un candidato no te las quiere dar. Por ende, nosotros debemos aprender a sospechar, pero de la buena manera. Ujú. Correcto, Cris. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuánto es el tiempo normal que debería durar un proceso de selección? Mira, el tiempo normal que debería durar un proceso de selección debería ser de 3 a 4 semanas, ¿sí? Porque nosotros hacemos como la fase de reclutamiento, hay las entrevistas con nosotros, después vienen las entrevistas con los managers y usualmente se demoran, ¿no? Porque a veces entrevista el manager de recursos humanos, entrevista el manager de la unidad, entrevista el manager de la posición o a veces entrevista el manager de otro país que no tiene tiempo nunca. Entonces, a veces sí se pueden alargar, por eso nosotros decimos que un proceso ideal debería tomarse de entre 3 a 4 semanas, pero si ya se va alargando totalmente es porque algo está fallando en el proceso, no se hizo bien el levantamiento de perfil o no se está haciendo bien el reclutamiento o simplemente el manager no tiene claro sus ideas de qué quiere en ese momento. Entonces, más o menos sí debería tomar de 3 a 4 semanas y obviamente si es una posición mucho más compleja que es a nivel internacional o que es de una gerencia, esas sí te suelen tomar más o menos no solo el mes, sino un mes y medio a veces. Entonces, pero sí, yo diría como lo ideal es de 3 a 4 semanas para hacerlo con calma, reclutar con calma, entrevistar con calma y darles tiempo también a los managers de poder hacer el assessment, de poder hacer la parte técnica y nosotros de poder evaluar de manera correcta. Ujú. ¿Es importante o no colocar el rango salarial dentro de la oferta laboral que postulo? No, yo te aconsejaría que no lo pongas porque es contraproducente, porque hay personas que, digamos, si tú dices, yo voy a pagar $400
Entonces, hay personas que dicen, ah, sí, yo acepto justamente la propuesta y te aplican. Pero hay otras personas que dicen, no, mira, esa empresa está pagando $400 y es un profesional y te empiezan a juzgar. Entonces, en este caso, mira, es contraproducente. O sea, si tú tienes tu rango salarial o tu escala salarial y te vas a manejar de manera privada, manéjate de manera privada y se lo dices al final del proceso de selección en sí. Porque hay muchas veces en la fase de negociación que tú le puedes ofrecer menos a un candidato y la empresa sale ganando. Y en sí hay veces que tienes que ofrecer más a un candidato. Entonces, si tú le dices, ¿sabes qué? Vas a ganar $1,000. Entonces, la persona se predispone a ganar esos $1,000 y ya no se baja de ese rango. Pero si en cambio decimos, como está entre este rango, pero no lo pones dentro de las publicaciones ni nada, nadie se predispone a nada, nadie te critica, sino tú lo manejas de manera interna. Entonces, es mucho mejor mantenerlo de manera reservado porque también tenemos a la gente interna, ¿no? Que tal vez esté ganando un menor sueldo o un mayor sueldo. Y si tú pones el rango salarial, van a decir como, ay, ¿por qué le van a pagar más a esta persona? Y empiezan conflictos internos también. Entonces, tú no solo debes ser una persona de recursos humanos que piense en la parte externa y que diga como, ah, sí, yo solo es por contratar, sino piensa en la parte interna también de tu organización, en cómo se puede ver afectado, que ellos sepan el rango de la escala salarial, ¿sí? Entonces es importante mantenerlo en total hermetismo esta parte, ¿sí? Es importante tenerlo como solo para el tema de recursos humanos, nosotros lo sabemos, pero no divulgarlo para todo el mundo. Precisamente por ese lado, Chris, también nos consultan si aún cabe la pena solicitar dentro de un CV la fotografía o la edad, cuando en países de primer mundo ya no está permitido eso por discriminación. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya, mira, yo estudié justamente en España y estudié allá como un cierto tiempo y igualmente aprendí ciertas cosas en Estados Unidos que aplicaba acá antes de allá. Y sí, sí, la gente ya no es discriminatoria, a la gente no le importa tu imagen personal, no le importa cómo eres con tal de que tú sepas y te dan los conocimientos básicos. En este caso, yo te diría que acá no es así, lamentablemente. En Ecuador tenemos otra cultura y tú debes adaptarte a la cultura de acá, ¿sí? Entonces, acá las empresas son familiares, la mayoría de empresas lamentablemente son familiares y siempre tenemos al gerente o al presidente de la compañía que ya es una persona mayor, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que van desde los 55 a los 70 años o 75 años y son accionistas y son personas mayores. Entonces, sí tienen ese cierto prejuicio de, a ver, la imagen de la persona, el tema igualmente de la edad, o sea, sí tiene ese prejuicio. Entonces, nosotros tenemos que alinearnos a la cultura que tenemos acá, aunque suene discriminatorio y todo, es importante verte bien dentro de una empresa, es importante igualmente el rango de edad acá. Entonces, yo tal vez no esté muy de acuerdo, pero sí tenemos que alinearnos a lo que dicen las empresas y muchas de las empresas, como yo, ustedes saben, yo trabajo en consultoría al momento, a mí me dicen y me piden ciertas cosas y me dicen como, oye, yo sí necesito una persona de buena presencia, necesito una persona que se maneje con la gente, necesito que se vista súper bien, porque en sí no les miento, como yo he escuchado comentarios de todo, ¿no? Entonces, aquí sí es importante. Entonces, como te digo, si vas a otro país, adáptate a otro país y ahí no es importante y no te van a pedir nada de eso, pero en este país sí te piden. Entonces, tienes que adaptarte en donde quieras trabajar, básicamente. Gracias, Chris. Nos hacen otra pregunta. Desde el punto de vista del aspirante, cuando nos preguntan cuál es su aspiración salarial, ¿cuál debería ser la respuesta adecuada? La verdad, dentro de la aspiración salarial, dependiendo de tus conocimientos y de la posición, o sea, hay personas que te dicen como, mira, ¿sabes qué? Yo no me bajo este rango salarial porque mis conocimientos son válidos y yo quiero ganar eso. Entonces, es importante que tú hasta vayas investigando un poquito, ¿no? De qué rango a qué rango está salarial está esa posición o ese cargo al que tú estás aplicando, porque si tú vas a una posición, no sé, de un analista y usualmente los analistas, no sé, están entre $700 a $1,000, digámoslo así.
Y vas y dices, no, ¿sabes qué? Es que yo sé un montón y voy a ser analista y quiero $2,000. Entonces te está subiendo mucho de la banda salarial y creo que las aspiraciones salariales deben ser acordes con el mercado, ¿sí? En este caso, como estamos en el tema de pandemia, hay muchos candidatos que exageran mucho su banda salarial, ¿no? Entonces, de las bandas salariales normales que nosotros vamos investigando en el mercado, ellos nos dicen, no, yo quiero el doble. Entonces, no te puedes subir y extender tampoco tanto. Tiene que ser muy acorde con el mercado. Por eso yo sí les recomiendo mucho que lean, que investiguen, que vayan viendo cómo está el mercado, porque muchas veces los candidatos a veces se sobrepasan y en cambio algunas empresas a veces se aprovechan de este tema también. Entonces hay de los dos lados, ¿no? Entonces, como les digo, es importante investigar de lado y lado para ser justos. Cris, nos realizan otra pregunta. ¿Cuál consideras que es la importancia en porcentaje de resultado de las referencias laborales? ¿Cuánto influyen? Sí, influyen bastante, ¿por qué? Porque un jefe directo tiene una visión objetiva de esa persona, ¿no? Entonces influyen bastante cuando, digamos, la persona ha trabajado algún tiempo ahí, ha trabajado 5, 6 años. Y yo, como digo, ninguna persona en una empresa le tienen porque es mala, le tienen porque se desempeñó mal. Entonces, si la persona estuvo 5, 6, 7 años y salió por algo malo, por una discrepancia, se puede notar tal vez el resentimiento del jefe anterior y todo, pero si esta persona estuvo 5 meses y salió y vemos que tiene una alta rotación y ya salió de muchas empresas, entonces vemos las referencias y la referencia solo es para corroborar lo que ya estamos viendo dentro de la hoja de vida, ¿no? Entonces, en este caso, las referencias influyen bastante, sí influyen, no sé, cómo decirte, un 30, 40% de lo que nos dicen, porque nosotros hacemos preguntas exactas y no solo averiguamos de una empresa, sino averiguamos de algunas. Entonces, si yo averiguo de 3 empresas y de las 3 empresas me dan referencias laborales malas, entonces quiere decir que algo malo pasa con el candidato. Pero si yo de las 3 referencias laborales, todos me dicen que este candidato está bien, pero que de su última empresa tal vez no le fue tan bien porque no tenía feeling con el jefe directo, es otra cosa. Entonces, por eso las referencias laborales son tan importantes para nosotros. Precisamente en esta línea, Cris, es la siguiente pregunta. Eh, si es motivo de descartar a un candidato por el hecho de que registre un proceso por demanda, tal vez en la última compañía que elaboró, ya sea que estuvo inconforme con su liquidación, ¿es un motivo para descartar a un candidato? Ya, mira, ahí te voy a ser súper honesta. Si a mí me preguntas justamente y tú le muestras esto al manager o al gerente de recursos humanos, te va a decir que no, que no quiere una persona que le venga a demandar. Y usualmente los gerentes son súper puntuales y dicen, no, es que esta persona si pasa algo me va a demandar a mí también. Entonces se asustan, ¿sí? Pero en este caso hay que preguntarle al candidato directamente y hay que ser súper honestos. Hay que decirles, mira, yo investigué justamente tus antecedentes, porque nosotros investigamos, ya saben, antecedentes penales, antecedentes legales, averiguamos hasta si tiene juicio de alimentos, porque yo averiguo todo, toda su vida y sé de todo del candidato. Entonces es muy importante ser frontales y decirle, mira, yo averigüé esto y quería ver qué pasó. O sea, cuéntame. Y si esta persona se adelanta y te cuenta en la entrevista, quiere decir, bueno, ya le das como el beneficio también de la duda, o sea, algo pasó, entonces puedes averiguar también con referencias. Pero si en este caso el candidato te escondió esa información y tú lo averiguaste por tu lado y cuando le preguntas no te quiere responder o se pone nervioso o las cosas no se pasaron de una mala manera, entonces sí es un motivo para poder descartar a la persona. Obviamente, como te digo, hay que averiguar todo, o sea, hay que averiguar qué pasó en la empresa, qué pasó por parte de él, qué pasó en toda esta parte, ¿sí? Porque si nosotros solo nos ponemos como del lado del candidato o del lado de la empresa, no, sino hay que averiguar todo el contexto para nosotros poder tomar una decisión, pero sí puede ser descartable por este motivo. La siguiente pregunta nos dice ¿por qué
cuando a veces nos llaman a pedir referencias, no siempre nos dicen toda la verdad eh, durante esa llamada telefónica. Porque a veces la referencia se realiza tal vez con cierta artimaña para llegar a conocer datos sobre una persona. La verdad, lo que yo justamente siempre aconsejo en temas de referencias laborales es hacerlo de manera transparente, ¿no? Preguntarle al candidato directamente. Yo siempre les pregunto a mis candidatos, oye, ¿puedes dar el nombre de tu jefe directo de esta empresa, esta empresa, esta empresa? Tú me dijiste que este era tu jefe directo, este era tu jefe directo, tienes de estos tres contactos, entonces las personas me suelen dar sin ningún problema. Pero si la persona te esconde y no te quiere dar es por algo, entonces... usualmente es importante que nosotros como recursos humanos hagamos las preguntas correctas e idóneas para que no haya alguna duda dentro o no haya como algo escondido que no se quiera saber, sino más bien tiene que ser todo súper transparente. O sea, si la persona salió bien por esto, si salió mal por esto, deben ser súper transparentes y muchas veces sí hay algunas personas que esconden esos datos, ¿no? Entonces... no diría que son como artimañas, pero es importante indagar todo, es importante sospechar todo, porque puede ser que haya personas súper sinceras que te digan la verdad y otras personas que te mientan. Entonces tú tienes que, como recursos humanos, ir indagando, ir sospechando acerca de este tipo de cosas y debes tener como ese olfato, ¿no? Para saber leer mucho a las personas. Entonces... las referencias laborales, como te digo, es importante de lado y lado hacer como preguntas adecuadas y también tomarlo de manera muy objetiva, ni de parte del candidato ni de parte de la persona que está haciendo o dando la referencia. Precisamente, Cris, nos consultan hasta qué punto podemos consultar sobre temas personales sin que esto sea intrusivo para un candidato. Hay muchas veces que en ciertos procesos de selección también a pedido de los clientes se piden ciertas características que tiene que cumplir la persona en su vida familiar. Entonces, ¿hasta qué punto podemos consultar sobre eso? Te diría que es súper importante consultar porque, mira, justamente a mí me pasaba dentro de mi anterior organización, una multinacional, y yo a veces no preguntaba temas personales porque decía, no, ¿cómo le puedo preguntar si se divorció? ¿Y por qué se divorció? ¿Y cómo puedo preguntar si tiene hijos o si tiene esto? Entonces, es importante preguntar porque todo eso le cuesta a la empresa. Entonces, yo entendí el costo de la empresa en sí porque justamente la persona tenía un divorcio recientemente y estaba mal en su ámbito personal, entonces por ende le iba mal en su ámbito laboral. Entonces el tema de los divorcios, si fue reciente o si fue en este tema, fue algo bueno, algo malo, o fue como una decisión conjunta, sí afecta. El tema de que tenga muchos hijitos también afecta. ¿Por qué? Por el tema de las utilidades. Entonces me decían, y eran súper objetivos, muchas veces mis gerentes me decían como, ah, mira, es que sí me va a costar por el tema de utilidades o por el tema de que la persona tenga muchos hijos o que la persona viva muy lejos. Entonces sí tenemos que preguntar detalles acerca de la vida personal y ser un poquito metidos en esa parte, pero es porque a la empresa también le cuesta ciertas cosas, entonces a nosotros nos conviene. O sea, si la persona vive al sur y nuestra empresa está al norte y la persona vive súper, súper lejos, no tiene carro, no tiene cómo movilizarse, esa persona te va a decir, sí, sabes que yo tengo lío en ir todos los días, pero después de un tiempo se va a cansar y se va a buscar algo mejor. Entonces, tal vez la parte personal o el tema de meterte en la parte personal, sí es importante, es súper importante para nosotros poder darle ese feedback a nuestro cliente interno. Y aunque digamos que no y hasta qué parte nos debemos meter, es importante saber todo de la persona, porque igualmente nosotros le vamos a indagar también con las pruebas psicométricas y todo. Entonces, es muy importante conocer todos los aspectos de esa persona. Igualmente la trabajadora social va a indagar esos temas sociales. Tú sabes que la trabajadora social va a visita la casa, pide temas que son más íntimos aún. Por ende, la empresa tiene que saber todo de esa persona. Entonces, sí, sí es importante que nosotros nos metamos en esa parte personal. Y aunque digan que es discriminatorio o las personas se molesten, a veces lo hacemos porque necesitamos esa información y porque eso puede causar una diferencia dentro del tema de contratación.
Cris, nos preguntan qué factor tiene mayor... Perdón, una pregunta. Cris, creo que en realidad el tema de indagar mucho en la parte familiar también queda muy a ver cómo es la organización, a ver qué es lo que realmente le interesa a la organización, porque si bien es cierto, hay organizaciones a las que les importa mucho ese tema y hay otras a las que no, otras que creería que tienen un sentido mucho más humano y por ende dicen, ok, o sea, no me importa si tiene 100 hijos, me importa que sea un buen trabajador, ¿sí? Entonces, sí creo que también hay que recalcar ese tema de que es muy importante ver en qué tipo de organización estás y obviamente buscar la gente que se adapte a la organización y precisamente esa información personal, pues obviamente tiene que ir adaptada a las necesidades de la organización. Eso nada más. Gracias. Sí, muchas gracias por tu intervención. La verdad estoy de acuerdo contigo. Como digo, yo trabajo con muchas empresas, entonces dependiendo de lo que la organización necesite, en sí debemos indagar. Y como tú misma lo dices, o sea, cuando tú ya estás dentro de una organización, tú conoces como los pros, los detalles, los contras, ya estás totalmente involucrada con tu organización, entonces sabes qué le conviene, qué no le conviene en ese momento y obviamente tú a la gente que manejas le puedes asesorar y le puedes decir, mira, lo puedes hacer de esta manera porque esto nos sirve. En este caso, yo como te comento en mi experiencia, yo he trabajado con algunas empresas, ¿no? Ya sean empresas multinacionales, empresas nacionales, pero sí, el ámbito personal es muy importante y la mayoría de empresas sí me dicen, ¿no? O me indagan en ese ámbito personal cuando hacemos defensa de candidatos y me dicen, oye, Cris, pero esta persona, ¿por qué hizo esto? ¿Y por qué tiene esto? Y esto, coméntame. Entonces, como para tú no dejar huecos tampoco, entonces al responderle a tu cliente interno o responderle a un cliente de cualquier otra empresa, entonces siempre yo suelo indagar todas las partes, ¿no? Pero obviamente si tú ya estás dentro de tu empresa y estás súper bien acoplada y lo manejas de cierta manera, está muy bien que lo manejes así porque tú conoces la cultura, el clima organizacional de la empresa y conoces cómo manejarte con todos los candidatos. Entonces, eso está muy bien. Por eso digo como depende de cada necesidad y depende de cada empresa. Listo, Cris. También nos consultan eh, cuando empieza un proceso de selección en una organización, cuando llegue ese pedido, ¿lo realizamos apenas llegue el pedido o deberíamos realizar un análisis previo de ese cargo, digamos un diagnóstico del cargo para empezar el proceso? ¿Cuál debería ser el inicio adecuado de un proceso de Ya, mira, selección? ahí debemos ser súper organizados porque nosotros somos recursos humanos y a mí me pasaba mucho que los managers de las posiciones creo que pensaban que yo solo tenía ese proceso y creo que a todos les debe pasar, ¿no? Entonces venía un manager de la posición y me decía, oye, necesito un gerente. Venía el de justamente el tema de servicios y me decía, necesito 40 personas para la siguiente semana porque si no la producción no va. Necesito 20 personas para el tema de proyecto de esto. Entonces yo tenía a nivel de más o menos, yo me manejaba a nivel de unos 60, 70 perfiles más o menos que necesitaban las personas y sí es como atender a todos a la vez es duro, es fuerte. Entonces, yo sí te diría como poner en orden de prioridad y obviamente que esto lo organices con tu manager o con tu gerente de recursos humanos, porque tú como especialista sí lo intentas hacer de mejor manera y quieres tener feliz a todos y quieres hacerlo de manera rápida y quieres tener contentos a todos, pero eres humano, entonces necesitas organizarte y necesitas poner prioridades. Yo lo que te aconsejaría o lo que diría es como con tu manager o con tu gerente lo que hacíamos era poner en una pizarra y poníamos como, ah, mira, este es un proceso prioritario, porque sin esto el proyecto no va para la siguiente semana y no nos van a pagar esto. Ah, ya, entonces vamos organizándonos. Primero va este proceso, luego va este proceso, luego va este proceso y obviamente informarle esto también a los managers para que ellos sepan que estamos con algunos procesos de selección y aparte de eso, tomarle la importancia a cada uno. Como yo te decía, no empezar inmediatamente y decir, sí, 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 ya empiezo a lo loco. No, sino decir, a ver, nos vamos a organizar con todos los procesos que tenemos. De ahí, pues,
anteriormente de la organización que tienes con el proceso, ir donde el manager y decir, vamos a levantar el perfil de lo que tú necesitas y darle la prioridad a ese perfil. Ya cuando terminamos el uno, ahí sí ir al otro y así. Lo que podemos hacer es avanzar con el levantamiento de perfil e ir publicando en sí y hacer como las publicaciones para ir reclutando. Sí es en lo que podemos adelantar. Pero sí tenemos que enfocarnos de uno en uno, viendo la importancia y la relevancia de cada proceso. Entonces, como te diría, nunca lo hagas a lo loco y nunca lo hagas por hacerlo y cumplirle con todo, sino hazlo en orden, hazlo con espacio igualmente, hazlo con orden de prioridad, ¿no? Decirle como al manager, mira, necesitas para la siguiente semana, ya, necesitas por esto, y si no el cliente se nos cae, ya, entonces lo hacemos la siguiente semana. Tú puedes esperar un poco más, tal vez podría esperarme 2 semanas, bueno, entonces sí me puedes esperar. Entonces es importante que nos organicemos ahí en esa parte, como te digo, y obviamente empecemos los procesos, digamos, a la vez, levantemos el perfil, pero para reclutar y tener gente de dónde sacar, tener una base ya lista para poder ir reclutando y haciendo obviamente en base a lo que nos vamos desocupando de los otros procesos. Entonces es importante como ir en orden, ir despacio, no, nunca te ofusques, nunca te descontroles, porque tener 70 procesos a la vez y estar tú solita o tener como un asistente o 2 personas que te ayuden, en verdad sí te altera un poco. Entonces tranquila, si estás en un proceso, como intenta organizarlo como un manager. Si tienes un buen manager o un buen gerente de recursos humanos, créeme que ese gerente siempre te va a apoyar y te va a dar la mano para que tú puedas hacer. Y si no te alcanzas con todo esto, como contratar a alguien externo, porque somos humanos y la presión también nos hace hacer cosas no tan efectivas, ¿no? Entonces, esto suele pasar a veces con especialistas de selección que tenemos como muchas cosas y no podemos hacer todo a la vez. Entonces, como te digo, ponle prioridad y hazlo con calma y sigue los pasos que siempre sigues dentro de un proceso de selección. Y vas a ver que los candidatos que consigues son idóneos, bajas el índice de rotación, cumples con los SLAs, o sea, te va de buena manera si lo haces en orden. Cris, también nos preguntan acerca de los assessment, estas entrevistas situacionales. Desde el punto de vista del reclutador, ¿cuáles son los aspectos que más consideramos en este assessment? Mira, el assessment es un trabajo conjunto. O sea, el assessment yo no lo organizo solita, sino yo organizo, como decirte, la parte personal y el assessment también lo organizamos con el manager de la posición. Entonces, siempre en un assessment no solo estás tú solo con el manager, sino en un assessment participan varios gerentes si es un cargo gerencial o participan varias personas de la misma unidad si es un cargo, no sé, jefatura de analista, entonces participan varias personas, ¿sí? Dentro del assessment, lo que nosotros evaluamos para no tener solo la perspectiva de recursos humanos, siempre evalúa el manager o evalúan 2 a 3 personas o 2 a 4 personas y evalúan como temas justamente comportamentales de cómo actuarías a nivel personal y también evalúan, y creo que lo que más evalúan es la parte técnica, ¿no? Si tienes, digamos, no sé, estás en la parte administrativa financiera o si vas a la parte comercial, analizan mucho el tema comercial o analizan mucho el tema financiero. Entonces, analizan mucho la parte técnica y los casos usualmente son casos prácticos que nosotros ponemos de situaciones reales de la empresa, aunque también pueden ser ficticios, pero sí, como te digo, no es nuestra única perspectiva. El assessment es conjuntamente, o sea, nosotros tomamos en cuenta las entrevistas, tomamos en cuenta las pruebas psicométricas, tomamos en cuenta las referencias, tomamos en cuenta el assessment y de ahí, conjuntamente con las demás opiniones, tomamos una decisión para que la persona ingrese. No es solo como, el assessment falló, no, sino tomamos en cuenta todo, la trayectoria de la persona, porque usualmente al assessment llegan ya los candidatos finalistas cuando son procesos de gran relevancia. Listo, Cris. Tenemos una pregunta más. ¿Qué factor tiene mayor peso en el proceso de selección? ¿Las pruebas psicoanalíticas, las pruebas técnicas o las referencias laborales? ¿Qué? Hey, no te escuché bien, Andresito, ¿me puedes repetir? ¿Qué? ¿Qué factor tiene mayor peso en el proceso de selección? ¿Las pruebas psicoanalíticas, las pruebas técnicas o las referencias laborales?
No, yo la verdad creo que todas pesan dentro del proceso de selección. No te podría decir, ay, esta pesa más que la otra. O sea, las pruebas psicométricas son importantes porque te dan otro factor y ver la estructura mental de las personas de otra manera. El tema de las entrevistas es súper importante porque ahí tú sientes el tema del feeling, entiendes si a esta persona... qué sabe, qué no sabe, sientes muchas cosas más que es a nivel presencial y el tema de las referencias también es importante, pero tal vez si le pondría mayor valor a algo, yo creo que sería el tema de las entrevistas, creo que es lo más importante, de ahí le pondría en el mismo valor el tema de las pruebas psicométricas y el tema de las de referencias laborales, pero de ahí tal vez el tema de las entrevistas es lo más importante porque puedes sentir una persona, puedes ver cómo actúa, y pues saber todo este tema. Entonces sí le pondría tal vez un poquito de mayor valor al tema de las entrevistas, pero a mí me parecen relevantes todas porque todas forman un conjunto en sí. Listo, Cris. Esa era nuestra última pregunta. No sé si quieras darnos un pequeño resumen de cuáles serían los aspectos que más valoramos como reclutadores y tu despedida. Bueno, lo que más valoramos como reclutadores, yo creo que es un tema mucho de sinceridad dentro de los candidatos, ¿sí? Me parece como bastante relevante que los candidatos sean súper cumplidos, que sean súper sinceros, igualmente que vengan con la mejor actitud del mundo, yo creo que es lo mejor, porque a nivel de conocimientos tal vez nosotros lo podemos reforzar, nosotros podemos trabajar, capacitarles, lo que sea, pero el nivel de actitud y el nivel comportamental es algo que nosotros no podemos cambiar, al menos el nivel de personalidad es algo que no se puede modificar. Entonces, creo que la actitud es algo que enamora mucho y es el tema de contratación mucho de las personas, ¿no? El tema de sentir ese feeling. Entonces, es lo que les podría decir y más bien muchas gracias por su acogida dentro de este webinar. Creo que las preguntas han sido muy interesantes. Yo espero que les haya servido de mucho todo lo que yo les acabo de decir. Yo sé que ustedes también son expertos en el tema y saben igualmente muchas cosas, pero este es el webinar acerca de lo que yo he pasado, de mi experiencia y más bien agradecerles por todo. Me encanta mucho que haya sido muy interactivo, que todos hayan participado, que hayan tenido muchas preguntas y más bien agradecerles nada más. Listo, muchísimas gracias, Cris. Ha sido realmente un placer tenerlos a todos y recibirlos el día de hoy. Les agradecemos mucho y estaremos teniendo una comunicación pronta para hacerles llegar este contenido, si se lo perdieron o si pudieron ver desde alguna etapa por lo que teníamos pocos cupos. Les agradecemos muchísimo su presencia.